Vale, en el video pasado les expliqué de manera muy básica y cutre cómo jugar al ajedrez, mediante sus movimientos, su manejo de matrices en la casilla en el tablero. Y hoy aprenderemos a manejar de manera muy básica y esencial el modo gráfico en el lenguaje de Dr. Racket. Bien, lo primero que debemos hacer es definir el lenguaje, que será el lenguaje en Racket, y debemos llamar una librería especial que soporte todas las funciones especiales que necesitamos para manejar el modo gráfico, que son funciones de llamado de imágenes, funciones de llamado de archivos conjuntos y funciones de llamado de cadenas y de colores. En este caso, vamos a escribir la función requerir, abrimos un paréntesis, hacemos la abreviatura de librería, library, será lib, y llamamos la librería que necesitamos. En este caso yo utilicé dos librerías, que es graphics.ss y la librería graphics. Es la librería básica que tiene el programa para el manejo gráfico. Ya teniendo, ya teniendo la librería ejecutada, necesitaremos abrir la librería para que nos permita utilizar todas las funciones, llamando la función OpenGraphics. Y ya está, ya tenemos todas las funciones de la librería que requeramos. Hay varias librerías disponibles en las páginas de Dr. Racket en la cual uno puede utilizar para las funciones gráficas. En este caso utilizaremos dos, graphics.ss y graphics. Vale, el paso siguiente es definir una ventana que pueda visualizar todas las funciones, toda la imagen detallada que vamos a hacer más adelante. Lo que haremos es definir una función, digamos que de nombre ventana, y utilizaremos la función de abrir ventana, Open Viewport, la cual es la que nos genera una ventana que puede visualizarse en la pantalla del computador. Le brindaremos un nombre, en este caso le brindaré yo el nombre del ajedrez, y debemos darle el tamaño en píxel, el número de píxeles de la ventana. Ya en este caso, ya es por comodidad del usuario que se puede definir el tamaño de los píxeles, ya que hay pantallas de computadores que no son capaces de... No tienen tamaño de más de 700 píxeles o tienen una pantalla muy pequeña. Entonces, en este caso, abriremos una pantalla de 750 píxeles sobre el eje X por 750 píxeles sobre el eje Y. Desde el momento de ejecutar nos brindará una ventana en blanco con el nombre del ajedrez. ¿Va? Hasta este momento hemos definido lo básico, lo esencial para poder abrir una ventana en el lenguaje de Dr. Racket. Y ahora que sigue, la definición de una función que nos permita el dibujo del tablero. Dibujo del tablero. Y aquí se guía sobre la parte de la lógica. ¿Cómo podemos hacer de manera mucho más apropiada o práctica el dibujo de un tablero? Y, vale, y de aquí ya empezaremos a manejar las funciones de valores numéricos para tener en cuenta el manejo de matrices. Vale, entonces lo que haremos es dejar la lógica matemática. Un tablero del ajedrez es una matriz, la cual es un vector que tiene 8 casillas, de 8 valores diferentes. En este caso digamos que 0 hasta el 7. Y se utiliza así 8 veces más, dando la visualización de un tablero de 8 por 8. ¿Qué podemos hacer? Podemos diferenciar los dos colores que distinguen al tablero, que son blancos y negros, con dos valores en binario. Podemos hacer negro, color negro, tome el valor de 0. Y el color blanco tome el valor de 1. Otra forma de hacer es que los colores negros tomen el valor de un número par. A medida que
coloquemos un índice y a medida que ese índice se vaya creciendo, va diferenciando si es un número par o impar, manejándolo de una manera más práctica. Hay varios métodos para diferenciar cada color del tablero mediante números y valores, mediante valores numéricos. Sí. Bien, entonces, para hacer el llamado de una imagen concreta de un color sólido en el lenguaje, utilizaremos una función en especial que será draw solid angle. ¿Qué es lo que hace esta función en especial? Llama un cuadrado o un rectángulo del tamaño del que nosotros definamos y que tenga un color sólido, que tenga un color de fondo que se puede diferenciar de lo demás. La función esencial de draw es capaz de dibujar cualquier forma que nosotros queramos, un triángulo, ya sea una elipse, ya sea una línea, ya sea un conjunto de cadenas, ya sea de letras, o incluso para un llamado de imágenes. En este caso lo utilizaremos para llamar un rectángulo sólido. Entonces, decimos que dibuje un rectángulo sólido en la ventana, en Open Viewport ventana. Definimos su posición, de donde queremos que inicie, la posición, digamos que 60 en X, 60 en Y. Definimos su tamaño. Al ser un cuadrado, podemos considerar de que tanto su base en X como su base en Y va a ser iguales. Entonces podemos decir que un cuadrado del tamaño de 60 en X, 60 en Y. Ya teniendo su posición y su tamaño, podemos definir el color que nosotros queramos. Rack para estos casos maneja una librería especial de colores. Y en este caso lo utilizaremos para el color negro. O en este caso será gris. Cerramos los paréntesis. Le damos en ejecutar. Ah, vale. Tuvo un error. Vale, fue el nombre del color. Perdón. Será gray. Podemos visualizar que nos dibuja efectivamente un cuadro de 60 de X por 60 en Y en la posición 60,60 de color gris. Y así podremos definir todas las variables de todos los colores del tablero hasta llegar a la posición 64. Podemos continuar de esta forma, así digamos que ese número de veces, estas 6 veces, le damos el nombre del color. En este caso será de black y gray para variar, para que se pueda distinguir en la ventana blanca. ¿Vale? Vale, va dibujando el color de la casilla. Y a medida que nosotros avanzamos, debemos avanzar sobre el eje que está además. Entonces hay que considerar otra cosa. Mantendremos una constante como el área de cada casilla. El área será en este caso 60 en X y 60 en Y. Y iniciamos desde la posición, es múltiplo de 60, 60 en X y 60 en Y. Entonces, a medida que vamos avanzando, debemos avanzar tanto 60 en X y cuando lleguemos a nuestro límite, volver al principio y bajar 60 en Y. En este caso, moveremos respectivamente 120, 180, 240, 300 y 360. Así para que nos dé el efecto visual de que estamos haciendo un conjunto que se va alternando. Aquí en este caso tenemos nuestra primera línea. Hay dos maneras de definir todo el tablero como tal. Mediante haciendo cada función de cada cuadro o utilizando recursividad mediante variables y unas constantes, las cuales son el ejemplo del cual yo utilicé en el proyecto del ajedrez fue definir una función que tuviera varias variables incrustadas, digamos que la función tablero, y tendremos un nombre técnico para cada variable que utilizaremos. Hay que considerar que en el momento que nosotros avanzamos en el tablero, debemos avanzar tanto una variable X y debemos avanzar sobre una variable Y.
Entonces, en esta función tendremos una variable de nombre x que vaya avanzando conforme el eje x, una variable de nombre y que vaya avanzando conforme el eje y. Necesitaremos un índice. Un índice que nos vaya contando que si un número, que a medida que el número vaya creciendo, el número sea par o impar. En el caso que le daremos al valor de cada color. Negro en este caso será par y blanco será número impar. Le damos el nombre de número o índice para que sea más técnico. Y lo que preguntamos será una condición if si el número índice es número par, la función para número par será even. Si número índice es un número par, salta una función. A medida utilizaremos el conjunto de begin para anexar varias funciones a la vez a una simple condición, una condición de respuesta. Diremos que dibuje un cuadro. En este caso será los cuadros negros al ser un número par. Que vaya dibujando el cuadro. Y ya, ¿vale? Que vaya dibujando el cuadro en la posición X y en la posición Y. Mantendremos los valores de 60 y 60 como una constante. Al ser un cuadrado debemos mantener la constante de 60. Ya al llamar la función, debemos volver a llamar la función que avance. Le daremos la condición de que x vuelva a llamarse, solo que sumado con 60 con la constante del cuadrado, llame a y que llame al mismo índice sumándole 1 para medida que vaya aumentando y se vaya tornando respecto a sus valores. Índice 1. Cerramos el begin y que continuar con la otra condición. En que caso de que el número de índice no sea par, hagamos únicamente la misma condición. En vez del color negro será el color gris, gray. E impondremos una condición. Lo que hará esta condición es que a medida que encuentre un número y dice que será índice, y ese índice es número par, dibujará cuadros negros. Y seguirá avanzando conforme x, que será en 60, y conforme y, que es mediante índice más 1. En caso de que índice no sea par, sea un número impar, dibuje cuadros grises. Ahí tendremos una función, pero como podemos notar, esa función será de manera ilimitada porque no le impondremos un límite. No le estamos imponiendo un límite. Entonces, una solución para esto será abrir una condición antes de la primera condición, dejar la primera condición dentro de la nueva condición y decir que si podemos manejar tanto una variable, necesitamos que los valores vayan desde 0 hasta 7 o 1 hasta 8 como preferamos. En este caso, índice manejará el valor inicial de 0. Y entonces impondremos la condición. Cuando índice, perdón, cuando el valor de índice, el número de índice sea mayor a 7, en caso manejamos desde el valor 0 hasta el valor 7, cuando sea mayor que 7, de simplemente un void, vacío, la cual quiere decir que pare de hacer la función y que se detenga hasta ahí. El momento de yo cerrar esta función, podemos ejecutarla en el momento. Podemos borrar esto de manera manual. En el momento que nos dará, vale, ya encontré el problema. Después de haber definido la función, debemos llamar esa función para que se pueda ejecutar. Fue un error técnico. Le indicaremos de valor de 60 para la variable x, 60 también para la variable y. Iniciaremos para el valor de índice, la variable de índice, como 1.
Entonces, cuando yo le den ejecutar, debe aparecer exactamente como yo le impuse. ¿Qué pregunta primero en la función? Si el índice es mayor que 7, se acaba. En este caso, índice vale 0, entonces es falso. Al dar de respuesta falsa, salta a segunda condición, que si índice es un número par, salte la condición de que dibuje un cuadro negro y se vuelve a llamar a sí mismo con un número más 1 para valor de índice y en x más 60. Se vuelve a llamar, pregunta que si índice no supera el valor de 7, en este caso sigue siendo false, pasa acá, pregunta si índice es un número par, al ser un número impar, que en ese momento índice vale 1, saltará false. Entonces vendrá a esa respuesta y nos dibujará un cuadro gris. Esta sería la forma de dibujar la primera línea. Y así básicamente la lógica para poder dibujar todo el tablero de ajedrez. Vale, a continuación les podré mostrar toda una función que me pueda permitir dibujar todo el tablero de ajedrez. Lo, lo conveniente de utilizar la recursividad es que nos permite manejar mucha más simplicidad y manejo de líneas, la cual resultará más corto y más favorable en el sentido técnico. Como pueden ver acá, acabo de utilizar la función que me permite dibujar el tablero del ajedrez, ya que maneja 3 valores. Es básicamente la misma función que acabamos de crear. Llamamos a la función que tiene 3 variables: variable x, variable y la variable var. Entonces, ¿qué hacemos? Asignamos valores a esas variables: 60 para x, 60 para y comenzamos desde el índice 1 para var. Al momento de iniciar la función, lo que hacemos es, aquí dibujamos un marco de referencia que se puede distinguir aquí, no sé si se logra distinguir, un marco negro para darle un toque estético. Después de dibujarlo, ya se impone la primera condición, de que si el número var es mayor que 8, que simplemente se acabe la función. En este caso, var vale 1. Se impone un límite que va desde el 1 hasta la longitud del vector. En este caso manejaremos un vector que sea desde 1 hasta 8, que es el número de casillas que tiene el tablero sobre el eje X. Al ser esto falso, salta a la segunda condición, que pregunta que si X es mayor que 480. ¿A qué se refiere con ese número? Acá nos referimos que a medida que nos avanzamos sobre el eje X, manteniendo la constante de su área, tendremos múltiplos de 60. Como hemos iniciado en el número 60, a medida que vamos sumando 60, avanzará tanto 120 en X como 60Y para el primer vector. Y así sucesivamente a llegar hasta el valor de 480, que equivale que 480 dividido 60 sería 8, que sería el número de casillas que tendríamos sobre el vector X. Entonces, al ser X en este valor 60, saltaría false. Y poniéndose a la segunda condición, a la respuesta de nombre de falso, que viene con un conjunto de begin, un conjunto cerrado, y impone otra condición, que si el número var, el valor que este var tiene en este momento es 1, es impar, salte a la tercera condición, a la cuarta condición, perdón, que si el número, el valor de x dividido 60, al ser un múltiplo de 60, debe dar un número entero, un resultado entero. Y si ese resultado es impar, que salte acá y dibuje el color para el tablero oscuro. En este caso utilicé el color de siena. En caso de que no se cumpla esta condición, salte a la segunda respuesta y dibuje el color claro. Acaba esta condición y si esta condición no se cumple, saltaría básicamente lo mismo. Pero en vez de dibujar lo oscuro primero, dibujaría primero lo claro y después lo oscuro. Y así en medida vamos llamando a la función, aumentándole el valor de 60 en x hasta llegar a su límite. Cuando llegue al límite, vuelve a llamarse su función con el valor de 60, restablecemos el valor de x a 60, pero le aumentamos en esta ocasión
60 a Y para que baje 60 píxeles hacia abajo en el tablero, en la ventana. Y le aumentamos un índice de valor de variable 1. Entonces, a medida de yo ejecutar toda la función, me permitirá dibujar todo el tablero del ajedrez. Y eso sería todo.